¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver un tema de métodos numéricos llamada raíces de ecuaciones. Ya es conocido que para una ecuación cuadrática la solución se puede determinar por la fórmula cuadrática. Y esta fórmula cuadrática nos da dos soluciones. Entonces, cuando hablemos de solución de una ecuación, nos estamos refiriendo a aquellos valores x que cuando sustituye en la ecuación, en la variable x, y al realizar las operaciones en el lado izquierdo, da como resultado 0 en el lado derecho. Así entendemos que estos valores x son la solución de una ecuación. Y en el caso de una ecuación cuadrática, se tiene la fórmula cuadrática para encontrar dichas soluciones. A estos valores x se le llama las raíces de la ecuación cuadrática, que representan los valores que hacen 0 a la ecuación. Entonces, se define la raíz de una ecuación como el valor x o los valores x que hacen que la ecuación sea igual a 0. Es decir, que al sustituir esa x en la función es igual a 0. Algunas veces a esas raíces se les conoce como ceros de la ecuación. Sin embargo, existen muchas ecuaciones donde las raíces no se pueden determinar tan fácilmente de forma analítica, como en el caso que acabamos de ver, si es posible, pero hay otros casos que no se puede obtener. Y es en esos casos en los que mediante los métodos numéricos se pueden obtener la respuesta. Y es lo que vamos a abordar en este tema. Un modelo matemático es, digamos así, una fórmula matemática donde esa fórmula tiene los siguientes elementos. La variable dependiente, que es una función de las variables independientes, parámetros y funciones de fuerza, donde la variable dependiente es una característica que generalmente refleja el comportamiento o estado de un sistema. Las variables independientes son por lo común dimensiones tales como tiempo y espacio, a través de las cuales se determina el comportamiento del sistema. Los parámetros son el reflejo de las propiedades o la composición del sistema, y las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el sistema. Así está definido un modelo matemático. Por ejemplo, el modelo matemático para la caída de un paracaidista, que es obtenida de las leyes de Newton. Se tiene que esa ecuación o función es la siguiente. Esta ecuación que vemos aquí es el modelo matemático para la caída de un paracaidista, donde la v es la velocidad de caída, g es la aceleración debido a la gravedad, m es la masa, c coeficiente de resistencia, t el tiempo.
Aquí la variable dependiente es la velocidad, la variable independiente tiempo. Los parámetros son C y M. Y la función de fuerza es la G. Supongamos que se quiere determinar C de esta ecuación, es decir, despejar la C de esta ecuación. No hay método algebraico, aritmético o analítico, digamos así, que permita despejar la C de esta ecuación. Y lo pueden intentar como lector. Y no hay nadie que hasta el momento pueda despejar esta C, que la pueda obtener de esta ecuación. Entonces, como no existe forma de obtener esta C explícitamente, pues es necesario acudir a otros métodos. Entonces, es precisamente donde entran los métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones donde no se puede encontrar la solución, es decir, no se puede encontrar C de manera explícita. Para poder utilizar esta ecuación en los métodos numéricos es conveniente reexpresar la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es que la velocidad vamos a moverla como un término al lado derecho y pasaría restando. Esta v la pasamos al lado derecho y pasa restando. Y entonces es igual a 0. Toda la expresión en el lado izquierdo la vamos a definir como una función de C. A toda la expresión en el lado izquierdo le vamos a llamar f de C. Y hemos convertido así en una ecuación. F de C igual a 0. Donde queremos encontrar la solución o las raíces de esta función. Es decir, queremos encontrar C. Pero como no se puede de forma analítica, vamos a usar métodos numéricos. Entonces, para encontrar esta C, vamos a usar los métodos numéricos. Vamos a ver un tipo de métodos llamados métodos cerrados. Estos métodos cerrados aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. Estos métodos necesitan de dos valores iniciales para encontrar la raíz. Es decir, estos dos valores iniciales deben encerrar la raíz. Es un método entonces que consiste en tomar dos valores iniciales que encierren a la raíz. Vamos a ver el método más básico, digamos así, llamado el método gráfico. Es un método para obtener una solución aproximada de la raíz. Notemos que dice solución aproximada. Es decir, nos va a dar una idea de dónde está la raíz de la ecuación. Y este método consiste en graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las x. Y donde cruza el eje de la x en ese punto, esa es la raíz. Entonces, repito, estos métodos cerrados están basados en que la raíz
está encerrada por dos números, los cuales se van a utilizar en los métodos cerrados. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo. Utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que un paracaidista de masa M igual a 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo, después de una caída libre de 10 segundos. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Solución. Vamos a retomar la función que ya habíamos definido anteriormente y vamos a sustituir los valores del planteamiento. En lugar de la G colocamos 9.8, en lugar de la masa 68.1. Luego, donde aparece masa 68.1 por tiempo, que es 10, menos la velocidad, que es 40. Simplificando los números, 9.8 por 68.1 es igual a 667.38, menos 10 entre 68.1 es igual a menos 0.146843, menos 40. Y ya teniendo los datos sustituidos en la función, vamos a encontrar ese valor C que hace que la función sea igual a 0. Bien, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar valores a esta función. Dado que estamos trabajando con una función que involucra exponencial, vamos a tomar valores mayores que 0 en el eje X. Vamos a tomar, por ejemplo, el 2 en adelante, enteros positivos. Podemos tomar otros números, por ejemplo 1, 1.5, pero voy a tomar de 2 en 2. Se puede tomar de 1 en 1 también, 1, 2, 3, 4 en adelante. Bien, entonces voy a evaluar el 2 en la función. O sea, donde aparezca C, se va a sustituir el número 2. Entonces, vamos a usar la calculadora. Y vamos a realizar la evaluación. Es muy importante tener habilidad en el uso de la calculadora. Esta evaluación se puede hacer por partes o vaciarlo todo de una vez en la calculadora, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo, es decir, sustituir correctamente la operación en la calculadora.
Revisamos a ver si está bien escrito la operación. Y le damos igual. Y el valor que nos da es 44.9205. Tomando 3 dígitos después del punto decimal se tiene 44.921. Y así vamos a sustituir, vamos a evaluar ahora la función en el valor de 4. En la misma calculadora, en la operación anterior, solamente le movemos aquí. Y donde aparece 2, se le coloca 4. Y tenemos el valor 34.114, sería 34.115. Y así le vamos dando valores 6, sustituimos el 6 y nos da 25.142. Y así continuamos en el 8. Y toda esta información podemos construir una tabla. Podemos construir una tabla donde coloquemos los valores C que se va dando a la función y los valores de la función que se van obteniendo al sustituir ese valor C. Entonces, aquí están los primeros que se encontraron. Siguiendo con la evaluación, la cual pueden revisar, se van obteniendo los demás valores. Digamos, le vamos dando de 2 en 2 hasta 20. Ya que tenemos esa tabla con algunos valores de C y su respectivo valor F de C, como segundo paso hay que graficar cada par ordenado que se formó de la forma C, F de C. Se va a graficar en el plano cartesiano como un punto. El primer punto sería 2, F de C es 44.921. El segundo punto sería 4, 34.115. Estos pares ordenados se van a graficar en el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano, recuerden, tiene eje X y eje Y. El eje X aquí va a ser la variable independiente, o sea, C. Y el eje Y va a tener como título F de C, que es la variable dependiente y son los valores que toma F. Entonces, se elige los valores del eje Y y los valores del eje X. Como en el eje X llevamos de 2 en 2, empezando de 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 hasta 20. Y el eje Y, noten que está de 10 en 10 cada unidad. Todos deben de estar a la misma distancia y deben de estar en la misma distancia en valor.
Es decir, aquí va de 10 en 10, sería 10, 20 y hacia abajo menos 10, menos 20. En el eje X va de 2 en 2, 2, 4, 6, a la misma distancia de 2 en 2. Ahora, empezamos a graficar cada punto. 2 en X, su valor en Y es 44.921. Entonces, donde está 2 en X, este punto de aquí corresponde al 44.921. Trazamos el punto. Para el valor 4, su valor es 34.115. Para 4, el valor de la función es el punto 34.115. Aquí más o menos. Para 6, el valor es 25.142. De 20 a 30, 25 anda más o menos por aquí. Entonces corresponde a este punto. Y así para cada valor se va encontrando su respectivo valor de la función y se va trazando un punto. Ya que se tienen todos los puntos trazados, se unen mediante una curva suave. Y se recomienda trazar esta curva suave con un plumón de color para que se distinga la curva, la gráfica de la función. Ya que se tiene graficado la función, ahora nos fijamos donde corta la función al eje X. El eje X está dado por esta línea. Vemos que esta gráfica corta el eje X en este punto que estoy señalando. Entonces, ese punto es la raíz de la ecuación, de la función. Es decir, este punto aquí, en C, es la raíz, es el valor que al sustituirlo en la función da 0. Ahora, por el momento decimos que esta raíz está entre el 14 y 16 en el eje C. En el eje X, que aquí le llamamos eje C. Otra vez notemos, este punto está entre el 14 y el 16. Pero a simple vista no podemos afirmar si es aproximadamente un valor cercano a 15. No podemos afirmarlo. Y esa es la desventaja del método gráfico para encontrar raíces de una ecuación. Ya que si lo graficamos, por ejemplo, en una libreta u hoja milimétrica, podría darnos una idea de la raíz, pero no exactamente nos daría el valor de la raíz. Como un apoyo para graficar, se puede usar la computadora y un programa. Existen muchos programas para graficar ecuaciones. Por ejemplo, GeoGebra, que es de descarga gratuita, sin costo. Entonces, si queremos graficar la ecuación, sustituimos aquí
f de c le vamos a llamar y porque así lo interpreta el programa. Luego colocamos los valores. En lugar de poner c vamos a poner x, porque es lo que entiende el programa. 1 menos, en esta parte de acá aparece la e. Entonces escribimos esta función, pero al lenguaje del programa, quedando así. Donde aparece c le vamos a colocar x. Le damos enter. Bien, podemos ver aquí con este programa que la raíz, es decir, el punto del eje X donde la gráfica corta al eje X, este punto está entre 14 y 15, entre estos dos enteros. Entonces, graficándolo aquí no podemos decir quién es ese valor. Entonces, este programa nos permitiría acercarnos más al valor de la raíz. Para ello le vamos a dar aquí donde dice zoom, que es aumentar la imagen. Nos vamos acercando más y se va aclarando dónde está la raíz. Vamos a mover esta función y vamos a aumentar. Vamos a aumentar y vamos viendo mucho mejor por dónde está la raíz. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo que la raíz está entre 14.75 y 14.8. Entonces, aquí podríamos dar un estimado ya de la raíz. Podríamos decir que mediante la gráfica, la raíz de esta función es aproximadamente 14.78. Noten que dije aproximadamente porque si nos acercamos más, seguramente nos va a dar otro número cercano al 14.78, pero con otros decimales. Entonces, hasta aquí por el momento, gráficamente podemos decir que la raíz de esta función es 14.78. Es decir, el valor de c
que hace que la función en C sea igual a 0 es aproximadamente 14.78. Podríamos decir que esa es la raíz. Entonces, el objetivo era encontrar la raíz de esta función, el valor de C donde la función se hace 0. Y gráficamente encontramos que es aproximadamente igual a 14.78. Pero solamente podemos decir que aproximadamente, porque la raíz real, la verdadera, seguramente es otro valor cercano a este, pero con diferentes dígitos decimales. Entonces, el método gráfico nos permite encontrar aproximadamente la raíz de una ecuación, pero la desventaja es que no nos da el valor exacto como tal. Y usando GeoGebra, escrita esa función en el lenguaje de GeoGebra sería de esta manera, quedando la gráfica como se muestra. Entonces, la recomendación es usar un programa graficador para apoyarse y ver de forma más precisa la raíz. Por ejemplo, sea la función f de x igual a seno de 10x más coseno de 3x. Graficar esto a mano llevaría tiempo y esfuerzo. Entonces, si nos apoyamos en el programa, se realizaría de manera más eficiente. Entonces la colocamos aquí, y igual seno de 10x. Aquí tiene la opción de las funciones y aquí buscamos la función seno que aparece aquí como sin, y aquí le colocamos 10 más coseno de 3x. Buscamos aquí coseno y aquí le colocamos 3 y damos enter. Cambiamos colores y vemos que, por ejemplo, esta función tiene muchísimas raíces. Por ejemplo, en el intervalo 0 a 1 identificamos por lo menos una, dos, tres raíces. Es decir, esta gráfica corta al eje X en tres partes. En este punto de aquí, este y este. Por el momento no podemos decir cuáles son esas raíces,
pero por ahora nos permite identificar cuántas raíces hay en el intervalo 0 a 1 y así el comportamiento en todo el eje X de esta función. Entonces, la importancia de usar un programa graficador nos permite identificar y obtener las raíces aproximadas de una ecuación. Y este es el método gráfico para encontrar las raíces de una ecuación.